Hola huerteros, ¿tienen problemas con alguna plaga en su jardín o huerto? Quédense con nosotros para mostrarle un práctico remedio natural solamente a base de ajo. Para esta receta necesitaremos una cabeza de ajo. La desgranaremos, le quitaremos la cascarita a cada semilla y la machacaremos solo un poco. Colocamos todo el ajo en una licuadora y le agregaremos 2 vasos de agua. Licuaremos muy bien hasta que logremos una mezcla homogénea. Luego dejaremos esta mezcla en reposo durante unas 24 horas. Después que hayan pasado las 24 horas, colaremos o filtraremos bien nuestra mezcla. La fibra que nos queda en el colador no la vamos a desechar. La podemos colocar en la base de nuestras plantas para aprovechar sus beneficios contra hongos o como repelente o abono natural. Al extracto de ajo le agregaremos 3 litros de agua. La colocamos en un atomizador y eso es todo. Ya tenemos un poderoso repelente muy ecológico y que en nada dañará nuestras plantas. Rociaremos nuestras plantas del jardín o la huerta procurando sobre todo empapar la parte de abajo de las hojas, que es donde por lo general se alojan diferentes tipos de plagas. El componente activo del ajo es una sustancia que se llama alicina, que es la responsable del fuerte olor. Este causa efectos erráticos en el sistema nervioso del insecto, provocando que estos se ahuyenten, dejen de alimentarse de las hojas o los frutos o que no coloquen sus huevos en las zonas rociadas. Esta fórmula que hemos preparado es más eficiente en las horas de poco sol, temprano en la mañana, en las últimas horas de la tarde, y bueno, lo usaremos hasta que ya no veamos la plaga. Como todo producto de control de plagas, lo mejor es usarlo de manera preventiva, es decir, desde que vemos el inicio de la aparición de algún insecto dañino, ya que cuando estos llevan mucho tiempo instalados, disminuye un poco su efectividad, y sobre todo ser perseverantes en el uso de este preparado. Algo importante es que el repelente que nos sobre y que no vayamos a usar en el momento, debemos guardarlo donde no le dé la luz. Si es posible, guardarlo en el refrigerador para conservar sus propiedades. En este video nos hemos concentrado en una fórmula solo a base de ajos, pero hay personas que agregan otros ingredientes como cebollas, ajíes, clavos de olor, para optimizar la fórmula. Si tú tienes alguna receta, puedes compartirla en los comentarios para el beneficio de toda la comunidad de huerteros. Gracias por su amable atención y apoyo y nos vemos en la próxima.